preguntas, pero vamos a reducirla a 30 porque el tiempo nos va a faltar para desarrollar todo el tema, todos los temas que tenemos el día de hoy. Así que de todas maneras va a haber la balota, pero van a ser ya no 50 preguntas, no van a ser 30 preguntas. Así que, Alex, con tu permiso, la balota te la voy a reducir, ¿de acuerdo? A 30 preguntas. Serán 50, te la voy a reducir a 30, para que haya tiempo para hacer en la clase, en hora de la tarde, un pequeño abordar de temas pendientes en esta materia. ¿Te parece? Excelente, doctor Hugo. Ya, o sea, no va a haber esta balota, va a haber desarrollo de la balota, pero les voy a dar a lo mucho un tiempo reducido para que lo resuelvan y ahí continuamos con la resolución de los casos. Bien. Ámbito procesal, a ver, ¿qué nos queda? A ver, pausa. A ver, acá tenemos ya en aplicación del Código Procesal, tenemos algunos criterios vinculados al amparo en el ámbito procesal. Por ejemplo, tenemos el tema de los derechos protegidos, ¿de acuerdo? Y del contenido esencial que lo van a encontrar ustedes en la sentencia recaída en el expediente 1417, que es este que está acá, ¿de acuerdo? Que es, les pido por favor lo revisen, si no ahí tienen el contenido. Después encontramos también otras referencias desde el punto de vista del código, por ejemplo, el tema que tiene que ver con esto de acá, los actos homogéneos, que también es un tema interesante. Por favor, les pido que también lo revisen. Que es un tema, digamos, poco desarrollado en materia del proceso consular, que me refiero a esto de los actos homogéneos, contemplado en el artículo 60 del código anterior y ratificado en este código. Básicamente, ¿qué es lo que se busca mediante un acto homogéneo, una regresión de acto homogéneo? Es lo que se pide ante el juez es la ampliación de los efectos de la sentencia cuando el proceso ya ha terminado. Es decir, un proceso de amparo se inicia en sede judicial, termina en el Tribunal Constitucional. El tribunal declara fundada la demanda y luego de ello remite el caso al juez de ejecución para que haga efectivo la decisión. Pero cuando el caso se deriva a la primera instancia para que se haga la ejecución correspondiente, ocurre un hecho homogéneo en esa etapa. Si es un hecho homogéneo y que tiene una vinculación directa con el caso que ha sido resuelto, la parte demandante podrá pedir la ampliación de los efectos de la sentencia a estos hechos futuros, esos hechos nuevos. De tal forma que ya eso evita de que la persona tenga que transitar nuevamente por un amparo para pedir un nuevo pronunciamiento cuando ya esto ha sido objeto de una decisión por parte del Tribunal Constitucional. Entonces, es un mecanismo procesal nuevo que ha sido poco utilizado. Acá tenemos un caso expediente 4119-2005, fundamento 58, y es un criterio que se ha ratificado en el caso en concreto. Bien. Entremos al habeas corpus como el segundo proceso. Acá tenemos un montón de temas que discutir. En el habeas corpus hay algunas sentencias que quiero mencionarles, sentencias nuevas que tenemos que mencionar, como por ejemplo está, repito nuevamente, el caso de los extranjeros. Nuevamente repito, expediente 688-2020, PHC, ingreso extranjeros. Después tenemos otro expediente, el caso de Jaime Yoshiyama, expediente 3248-2019, que tiene que ver con prisión preventiva. Los nuevos criterios que ha utilizado el tribunal para determinar prisión preventiva. Repito nuevamente, 3248-2019, HC Jaime Yoshiyama Tanaka, prisión preventiva, y el otro expediente también importante es el 3324-2021, HC, la procedencia y la notificación. Como ustedes saben, el tribunal ya estableció un criterio acá que tiene que ver que cuando es un proceso que ya establezca una restricción severa, tiene que ser una notificación
digamos, que cumpla con la formalidad, ¿no es así? Y entre otros casos. Bien, acá tenemos algunos casos no nuevos, pero sí variantes del proceso de habeas corpus. Em, por ejemplo, preguntas sueltas. ¿El habeas corpus es viable para la modificación de conductas penales? Acá hay dos opciones. Número uno, el tribunal ya ha establecido en un primer momento de que la demanda la demanda de corpus no puede ser utilizada como un recurso más para modificar directamente una condena penal. ¿De acuerdo? Claro, eso es un primer criterio, 2005. Pero ya el tribunal ha cambiado el criterio en el sentido que sí, pues, un proceso habeas corpus tiene esa condición de ser un proceso nulificante, ¿no? O sea, el habeas corpus lo que puede es declarar la nulidad de una sentencia y con ello modificar la condena penal. O sea, lo puede hacer en la actualidad. Criterio que lo puede hacer. Esta es una tesis en modo negativo, que no lo podría hacer, pues no debería hacerlo. Pero el criterio actual es que si el tribunal de un habeas corpus puede modificar condenas penales. Este que está acá, perdón, a ver, vamos a ver algunos. A ver, le hice una encontrona. Este es otro caso vinculado al anterior. Y este trata de responder a la pregunta, ¿no? ¿Puede el tribunal, puede el TC pronunciarse sobre la revisión de la determinación de la responsabilidad penal? El primero era, ¿cuál? Acuérdense, modificar condena penal. Este es determinación de la responsabilidad penal. En este caso, también el criterio ha cambiado. Se dice, no puede revisar si el modo como se han resuelto las controversias de orden penal son las más adecuadas conforme a la legislación ordinaria. En el caso actual, el tribunal sí puede, pues, sí puede revisar la responsabilidad penal y lo hace en un habeas corpus. O sea, es un criterio que lo puede hacer, determinar la responsabilidad penal. Después, este que está acá, el criterio que habíamos señalado hace un rato, ¿no? El tema de la firmeza. Vean ustedes lo que dice el tribunal en la sentencia 482-2007. Dice, haya hecho uso de los recursos que la ley le otorga. Y es que si luego de una relación judicial firme, no ha sido posible conseguir en la vía judicial la tutela de derecho fundamental. De acuerdo. El tema de la firmeza, repito, en el caso del amparo, en el habeas corpus, ambos requieren firmeza para su procedencia. Y la firmeza ya ha sido ciertamente definida como el hecho de que el demandante ha agotado los recursos internos, en todo caso para ocasionar la decisión que considere arbitraria. No la necesidad de agotar los recursos que la ley contempla. Acá tenemos otro criterio, 131-43-2007, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la necesidad de firmeza de la resolución. Dice, en consecuencia, no cumplirse con el criterio de firmeza que establece la propia norma procesal, corresponde desestimar la demanda en aplicación de lo contrario, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Es el artículo 4 del Código anterior, obviamente, ¿no? Acá tenemos que también parece interesante. Responde a otra pregunta, dice, ¿es posible que se cuestione una excepción a la anterior? ¿Es posible que se cuestione un habeas corpus en la actualidad, una actuación judicial que no sea firme? ¿Ah? O sea, el requisito de la firmeza siempre es exigible, en algunos casos no. Porque cuando se trata, por ejemplo, en este caso, de un auto de apertura de instrucción, que no es un acto firme, el tribunal ha admitido la demanda. Acá, digamos, se puede admitir un habeas corpus contra un orden de apertura de instrucción, a pesar que no es firme, porque el auto de apertura de instrucción no ha sido debidamente motivado ni fundamentado. ¿De acuerdo? Así que sí es posible de acuerdo a ese criterio. ¿Sí? Bien. Este que está acá es también un caso interesante, ¿no? Tiene que ver con el uso del habeas corpus frente a las soluciones que no tienen carácter judicial, sino tienen carácter, digamos, jurisdiccional. Y que además responde a otras instancias, conforme lo ha establecido el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, que lo que dice básicamente es, claro, la unidad de la actuación judicial. De tal forma que no solamente se permite el habeas corpus contra una resolución del Poder Judicial, sino también
de una de resoluciones que se emanan de la jurisdicción militar, del arbitral y de las comunidades nativas y campesinas, conforme al artículo de la Constitución, que son jurisdicciones creadas por la Constitución. Entonces, no son únicamente, digamos, decisiones del Poder Judicial, sino también son actos o decisiones emitidas por sedes distintas, militar, arbitral y de comunidades nativas y campesinas. Ojo con eso, ¿de acuerdo? Bien. Otros criterios. Acá hay varios casos en los cuales, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha establecido la pertinencia del habeas corpus frente a temas de salud, ¿no? Que son originalmente evaluados al interior de un proceso de amparo. Pero acá tiene que ver con temas de salud, básicamente, ¿no? Vean ustedes, acá tenemos este caso, 23-23-2004, en que efectivamente el tribunal digamos, reconoce la pertinencia del habeas corpus en temas de salud, ¿no? Temas de salud. Otros casos, por ejemplo, tenemos, acá está un caso más preciso, ¿no? El derecho a la integridad personal tiene implicación con el derecho a la salud en la medida en que ese último tiene como objeto el normal desenvolvimiento de las funciones biológicas y psicológicas del ser humano. Un caso en el que se plantea el tema de salud y un habeas corpus. Este es un caso interesante porque ocurrió estos casos tienen, digamos, ribetes interesantes porque han ocurrido en pandemia, ¿no? En las épocas de pandemia. Recordemos que el Tribunal Constitucional ya había señalado en materia penitenciaria, ¿no? De que cuando hay en temas de salud, el tribunal ya había expresado y dotado a la sentencia de un efecto especial que se llama el estado de cosas constitucionales. ¿Qué significa esto? Significa de que la decisión que tome el tribunal en un caso en particular, puede tener efectos generales, es decir, una sentencia inter-partes podría adquirir efectos erga omnes, en general para la comunidad. En general, estos efectos, la consecuencia y la decisión en un caso en concreto podría ampliarse a la generalidad en su conjunto. Y este es un caso en el que un policía mata a su esposa y luego del proceso es encontrado culpable. El Poder Judicial determina su privación de libertad y en la permanencia, en la reclusión, en privación de libertad, comienza a tener problemas mentales muy serios. Y él pide que sea trasladado a una clínica, tomando en cuenta su estado de salud. El INPE le dice que ello no es posible porque no habían fondos, en fin, y plantea un habeas corpus por un tema de salud, ¿eh? Entonces el tribunal ordena, en este caso en específico, que se aplique la técnica del estado de cosas constitucionales. Criterio que también ya se ha venido dando de manera bastante frecuente. El otro caso, por ejemplo, el que tiene que ver con... que saca también me parece interesante, ¿no? El derecho a la integridad personal en relación a la experimentación científica, ¿no? Ya el tribunal desde el año 2004 ya había señalado que con respecto a las pruebas, a las experimentaciones científicas en todas sus modalidades, ya sea experimentos médicos, inoculación de vacunas y demás, lo que se exige, el elemento que se exige es que haya por lo menos un consentimiento informado, y así lo expreso en esta sentencia. Vean ustedes, expediente 2333-2004. Aquí está, dice, o que la persona sujeta a alguna prueba científica no hubiere previamente dado su consentimiento en forma libre y expresa, básicamente, ¿no? Que son los requisitos necesarios para llevar a cabo tal cometido. Criterio bastante aplicable, sumamente vigente y actual el día de hoy que hemos estado en pandemia. A ver, el tema de tipología no lo voy a ver por un tema de tiempo, básicamente. Lo voy a ver básicamente por un tema de tiempo. Pero, por ejemplo, otros temas hay en materia de habeas corpus. Por ejemplo, el otro tema que yo había también encontrado
dentro de la jurisprudencia variada en materia de habeas corpus está lo que se llama la cláusula rebus sic stantibus, la cláusula rebus sic stantibus, y la reformatio impeius, ¿Saben qué es esto, no? La cláusula rebus sic stantibus y la reformatio impeius. Son criterios que también se están viendo ahora en habeas corpus, por si acaso. La cláusula rebus sic stantibus básicamente habla de que las condiciones en la privación de libertad pueden variar. Ustedes saben que una privación de libertad, estas prisiones preventivas, se dan sobre la base de que son instrumentales, son variables, no son definitivas, son coercitivas y que pueden variar en el tiempo. El criterio en la actualidad, digamos, prima esta cláusula. Las condiciones de privación y las condiciones que motivan la privación de un individuo están directamente vinculadas a que esto puede cambiar, puede ser modificado. Eso es básicamente la aplicación del rebus sic stantibus que puede pedirse en el caso de un habeas corpus. Y la otra es la famosa reformatio impeius, o también conocida como la prohibición de reforma en peor. En este caso, ¿qué significa? Que si tú estás apelando a una segunda instancia, existe la prohibición de que la segunda instancia empeore empeore o amplíe la pena o la sanción, y eso se conoce como la reformatio impeius. Una conducta como tal también puede ser sometida al proceso habeas corpus. Ojo con eso, la presencia de la prohibición de la reforma en peor. Y finalmente, el otro tema que también me parece importante es este que está acá, los HCs frente a actuaciones fiscales. Actuaciones fiscales. Pregunto, ¿es posible HC frente a actuación fiscal o no? Pregunto a los colegas. ¿Es posible el planteamiento de HC de un habeas corpus frente a una actuación fiscal o no es posible? ¿Qué dirían si esto se plantea en el examen? A ver, ¿será posible o no? Bueno, yo pienso que sí. Si hay contrarresoluciones de alguna manera, igual judiciales, en el ámbito también de las resoluciones fiscales puede haber también algunas disposiciones que se llaman ahora a efectos de que puedan de alguna manera limitar la libertad de las personas, ¿no? Hasta una simple citación hay veces puede ser el objeto de un habeas corpus preventivo, ¿no? Porque amenaza, obviamente, la libertad, ¿no? Solo Claro, por citar un caso, ¿no? sí, cómo no. Claro, pero también ocurre, estimado doctor, que no es un acto firme, ¿no? En principio. No es un acto firme, entonces el criterio es válido ahí en el sentido de que, claro, no es un acto firme, entonces, digamos, procede el habeas corpus. La respuesta es sí, pero las razones son las interesantes, ¿no? Porque el tribunal ya ha dicho en la sentencia Ramírez Fiestas, en la sentencia Chauca Temoche, entre otras, en la sentencia Fernando Felipe San Cantuar Salaverry, de que es posible el planteamiento de habeas corpus en acciones fiscales en razón a tres criterios. Número uno, que la actuación del MP, del Ministerio Público, se da en base a lo que establece la protección del debido proceso y la libertad individual. Si en un proceso está de por medio, está en discusión la libertad individual, está de por medio el debido proceso, entonces esto se puede proteger vía un proceso habeas corpus. Primera razón. La segunda razón tiene que ver, que me parece interesante, es que la decisión de un fiscal puede incidir
de manera contundente la decisión del juez. Por lo tanto, la decisión de un fiscal, el dictamen fiscal, puede llevarlo a error. Repito, puede llevarlo a error. ¿Qué significa? Significa que el fiscal, digamos, emite un comentario o una opinión técnico-jurídica, pero errada, lo cual incide o, digamos, orienta al juez a tomar una decisión incorrecta. Ese es el segundo caso. Y el tercer caso es el que no hay una área libre de control en materia constitucional. Significa ello que en este caso una actuación fiscal, no siendo una decisión judicial, digamos, como forma parte del proceso, tiene que ser debidamente controlada. Y el que controla en este caso sería ciertamente el Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Ahora, ¿le has dicho en la cobradora? Ah, ya. Porque Alex, si no se va al frente. silencia mi no lo puedo mirar, por favor. Claro. Apague su audio, señor Luis. Yo. Sí, por favor, silencien el micro. Y la otra razón es importante, es que el tribunal ya ha considerado, queridos amigos, de que la actuación fiscal tiene una labor básicamente postulatoria, no decisoria, ¿no? Ese es el otro contenido. Es postulatorio y no decisorio, ¿no? Ese es el criterio que se ha firmado en la actualidad. Decisorio y no postulatorio. Bien. Doctor, Sí. una pregunta, por favor. Sí, no me quedó clara su respuesta en cuanto si, en definitiva, es viable la acción de habeas corpus frente a actuaciones fiscales. Ya. Si podría, por favor. Sí, cómo no. A ver, gracias. Es categórico. Que si es posible, sí es posible. Si es posible partiendo, número uno, de que el tribunal, vía un proceso habeas corpus, que llega a instancia del tribunal, y el tribunal lo permite, lo admite, sí es posible por varias razones. Número uno, porque se hace efectivo el control de una actuación al interior de un proceso judicial. ¿De acuerdo? Acá no es válido que se diga, sí, pues es un fiscal y no un juez. Entonces el tribunal ha respondido que en este caso ninguna área está libre de control. Número tres, en la medida en que el debido proceso y la libertad individual, ¿no?, están en juego en estos casos, ¿no? Una restricción a la libertad individual supone un control constitucional. Número cuatro, que la presencia digamos, el contenido de un dictamen fiscal podría inducir a error a un juez al momento de tomar una decisión, ¿no? Entonces, esas son las razones por las cuales efectivamente se permite a la fecha un habeas corpus contra una resolución, con una actuación fiscal en general, ¿de acuerdo? En general, inclusive ante actos no firmes, como es el caso del auto de petición de instrucción, o en todo caso que lo emite un juez, pero cualquier actuación fiscal sí es susceptible de ser cuestionada vía un habeas corpus. O sea, la respuesta está en el expediente, repito, expediente Ramírez Fiestas y Chauca Temoche. Lo voy a poner acá. Chauca Temoche y Ramírez Fiestas. Ramírez Fiestas. En esos dos expedientes vamos a encontrar. Yo lo tengo en mi computadora, en mi ordenador. Yo con todo gusto se los envío. Es más, tenemos un material bastante actualizado al respecto de esto, ¿no? Sí. Bueno, ¿me permite? Sí, cómo no. Sí, a nivel de la fiscalía, pues se obtiene algunas, más que todas las penales, y hay un mecanismo para tutelar derechos, ¿no? Que es la tutela de derechos, ¿no? Claro. Debería que ver en qué medida de alguna manera complementa, porque la tutela de derechos también es limitativa para ciertos casos, ¿no? Generalmente derecho de defensa, ¿no? Pero habría que analizar esta sentencia también y ver también si es vinculante, ¿no? Y ver efectivamente para poder concordar con esta institución de tutela de derechos, ¿no? Claro, o sea, usted dice, doctor, en la medida que uno tutela de derechos, ya el habeas corpus no sería viable. Sí, pero claro, como le digo también,
la tutela va referida, está específicamente para ciertos casos, no es tan aperturado. De repente estas sentencias, si tienen el caso de vinculante, podrían, digamos, abarcar un ámbito en el que no se protege por medio de la tutela de derechos. Claro. Bueno, pero en todo caso, la tutela de derechos no resulta siendo pues un mecanismo tan idóneo y efectivo como el habeas corpus, ¿no? O sea, partimos de la idea ya consensuada de que no hay ninguna área libre de control. Y en la medida en que estamos frente a una actuación irregular, entonces se puede hacer efectivo un control constitucional de una actuación fiscal. No habría ninguna razón para no hacerlo. Ese es uno. Y el otro es otra premisa bastante simple. Quien puede más puede menos, ¿no? O sea, si el tribunal puede conocer una sentencia de la Corte Suprema vía casación, ¿por qué no podría hacerlo con un dictamen fiscal? Si lo ha hecho ya con otro petróleo de instrucción, ¿por qué no podría hacerlo con una actuación fiscal? O sea, no hay una razón por la cual la actuación fiscal esté exceptuada o excluida del control constitucional. ¿De acuerdo? Bueno, en el tema de la tipología de los habeas corpus, yo solamente tengo que hacer lo siguiente. Hay un habeas corpus en específico que es que es el habeas corpus, a ver, un segundito, que está acá, ¿de acuerdo? Que está acá, el conexo, en donde podemos incorporar, en de acá, podemos incorporar todos los criterios nuevos que hemos señalado acá. O sea, que tiene que ver con estos temas nuevos, ¿no? El tema de salud, el tema, por ejemplo, que hemos señalado hace un rato, el tema de libre consentimiento para experimentaciones científicas, por ejemplo, estos casos, por ejemplo, que se han presentado en pandemia de visita íntima, entre otros, todos estos están comprendidos en este habeas corpus conexo. Ahora, no hay ninguna disposición en el código que yo recuerde que te obligue o te precise de que el abogado deba precisar qué tipo de habeas corpus es, porque siempre me preguntan eso los colegas. Doctor, ¿y qué tipo de habeas corpus es? Bueno, en doctrina la sentencia Mabel y Lovina Ponte Chuquihuanqui desarrolla esa tipología, pero el código no establece que el abogado, que el colega, al momento de elaborar la demanda, deba precisar la tipología del habeas corpus y que deba esa conducta encuadrarse. Por tanto, existe esta figura del habeas corpus conexo, ¿no? Que hay que utilizarse cuando se presenten niveles no previstos en los tipos anteriores, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros casos. Bien, a ver, ¿qué tema desarrollamos? En el caso vamos a ver entonces los últimos estos dos procesos, dejando para la hora de la tarde la acción de constitucionalidad que fue la competencia. Entremos al proceso de cumplimiento, me parece. El proceso de cumplimiento. Acá hay temas realmente interesantes para abordar. El tema del cumplimiento, yo considero que a la fecha ha sido el que más motivo de cambio ha habido en relación al código actual, en el código anterior al actual, porque ha tenido a bien el código actual ya incorporar algunos criterios propios de la jurisprudencia y en específico de los precedentes vinculantes, que en este caso, en materia de cumplimiento, nos referimos a la sentencia 168-2005 PCTC, sentencia recaída en el expediente Máximo Villanueva Valverde, que es el precedente del cumplimiento constitucional. Aclarar algunos conceptos, que este proceso tiene por finalidad, ¿qué cosa? Preservar la eficacia de las normas con rango de ley, valor y fuerza de ley. Número uno. Y un segundo ámbito tiene que ver con respecto a la necesidad de que las normas se reglamenten en un determinado plazo, bajo determinadas condiciones. Es decir, la falta de reglamentación, a modo de ver del código, también significa una omisión. Entonces hay dos supuestos: que la autoridad del funcionario de cumplimiento total, cabal, completo, oportuno, ¿no?, inmediato de lo que se desprenda del contenido normativo o del contenido de normas con rango de ley. Eso nos queda claro. Y hay también una discusión en el sentido que si estábamos frente a un proceso constitucional o a un proceso constitucionalizado. Y entonces ahí hay dos posiciones al respecto. Es decir, ¿frente a qué estamos?
estamos frente a un proceso constitucional o un proceso constitucional. O sea, la diferencia entre uno y otro es clara. Cuando hablamos de un proceso constitucional nos referimos a que a su interior resuelve una controversia de carácter constitucional. Lo que dijimos al principio, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de un proceso constitucionalizado quiere decir que el proceso como tal no resuelve una controversia constitucional, sino una controversia de orden legal. Es decir, preguntémonos, el cumplimiento de una norma administrativa o de un contenido o una norma con rango de ley, ¿qué influencia o qué vinculación directa tiene con derechos fundamentales? Ninguna. En principio se tenía esa idea. Por tanto, se decía que era un proceso ciertamente que equivalía a un contencioso de condena y no un proceso constitucional. Por eso es que hubo en un principio una interesante discusión a partir que si era o no un proceso constitucional. Entonces, esta era la posición establecida en el expediente 191-2003, que decía que no resulta el objeto de este proceso una controversia constitucional, número 1. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, acá hay algunas cosas que sí quisiera ver con ustedes. Sí, ¿hay alguna pregunta? Con todo gusto. Bien. Ahora, vean ustedes esto. No vamos a ver pues el cumplimiento desde la visión, digamos, doctrinaria, ¿no? Pero sí ver algunos aspectos interesantes. Con respecto a la legitimación, sí hay, digamos, criterios interesantes, ¿no? La legitimatio actio populi se llama, ¿no? Y la otra que es la legitimación de carácter personal. Esta es la legitimatio ad causa. Y aquí quiero señalar dos cosas, queridos amigos. Queda claro que el cumplimiento es un proceso en virtud del cual la persona solicita que la norma administrativa se cumpla o el acto contenido en una norma legal se cumpla. Perfecto. Pero acá pueden presentarse dos situaciones. Número 1, que sea una norma de carácter general, ¿de acuerdo? O que sea una norma de carácter particular. ¿Sí? A ver, ¿cómo es que determinamos esto? De carácter general. Los recurrentes están pidiendo, por ejemplo, que se cumpla la ordenanza municipal 050-2019 de la Municipalidad de Lima, que ordena, por ejemplo, zona intangible, la Plaza de Armas, de carácter general. O sea, la decisión, la pretensión, no tiene nada que ver en absoluto con una cuestión de carácter individual, sino de carácter general. La decisión va a involucrar a muchas personas. Entonces, acá estamos frente a estas normas de carácter general. Por tanto, la legitimación sería una legitimación actio populis. Y acá tenemos un caso interesante. Los recurrentes en este proceso solicitan el cumplimiento de una resolución ministerial que aprueba estos métodos sobre planificación familiar, ¿no? Nos referimos al caso de estos métodos de anticoncepción. Entonces, tratándose el presente caso de cumplimiento de normas legales de carácter general, tienen un contenido especial, una legitimación especial que se conoce defensa de intereses difusos, porque no es titularidad, es de carácter general. Entonces, cuando se trata de normas de carácter general, ahí está esta condición especial, la legitimatio actio populis, ¿de acuerdo? Caso contrario es cuando hay una acreditación de carácter personal, que es lo que se cuestiona y es un acto, digamos, que te va a favorecer, a quién, al peticionante. Acá el acto administrativo deberá consignar al sujeto, ¿no? De ser el caso, al grupo de sujetos, pero es de manera precisa, de manera individual, pero debe, como dice la sentencia 168, individualizar al recurrente. En este caso, el acto administrativo deberá consignar un sujeto o, de ser el caso, un grupo de sujetos identificables. ¿De acuerdo? Identificables. En este caso, la legitimación será legitimación ad causa. Legitimación ad causa. Bien. Obviamente, acá estamos frente también a dos tipos de actuaciones, ¿no? Normas de carácter administrativo, un acto administrativo, una norma de carácter general, ¿no? O sea, si bien es cierto lo que se busca en el cumplimiento es que el acatamiento de que la norma se cumpla in extenso, ¿de acuerdo?
en el tiempo, en su contenido, y que no haya un cumplimiento ni aparente, sino todo lo contrario en concreto, es distinto, pues, pedir una norma, pedir el cumplimiento de un acto administrativo con una norma de carácter general. Por tanto, los supuestos son distintos. Pero, obviamente, el código establece este tipo de legitimaciones. En el caso de los actos administrativos, el mandamo suele encontrarse asociado a una persona, ¿de acuerdo? O un grupo de personas. En el caso de las normas legales, tiene efectos generales, ¿sí? Efectos generales. Por tanto, la persona y el individuo, cualquier persona, un individuo o un grupo de personas puede, obviamente, gozar de esta legitimidad. O sea, hay que distinguir actos administrativos de normas legales. Perfecto. Bien. A partir entonces de esa discusión que habíamos visto hace un rato, no sé, a ver si lo tengo por acá, tiene que ver con esto que está acá. A ver, un segundo. De esto de la... A ver, no sé si lo tengo acá. Aquí está. Siguiendo un poco la lógica, dando esta respuesta a esta pregunta, si es que el proceso de cumplimiento es un proceso constitucional o no es un proceso constitucional, entonces hay dos posibilidades, hay dos posiciones, al menos en la jurisprudencia, una anterior y la otra vigente. Acá tenemos los dos criterios, ¿no? Un proceso consolidado, la sentencia 191/2003, y luego se optó por un modelo distinto, que el cumplimiento es un proceso criterio contenido en la sentencia 168/2005, que es el precedente vinculante Máximo Villanueva Valverde. ¿Quién planteaba este proceso? Aquí está. Vean ustedes la oposición de dos criterios. La 191 decía, no tiene por objeto la protección de un derecho o un principio constitucional, sino la de derechos legales y de orden administrativo. Nada más. O sea, es básicamente un contencioso de condena. Y en segundo lugar, encontramos esta, que es la posición vigente, la 168, que dice el tribunal, el proceso de cumplimiento tiene por finalidad proteger el derecho constitucional de defender la eficacia de las normas legales y los actos administrativos. Entonces ya se erige como un derecho fundamental. Aquí está, 168. A partir de eso, entonces, ya se habla al día de hoy de que el cumplimiento es un proceso constitucional y no un proceso constitucionalizado. Perfecto, eso es lo que quería básicamente aclarar con ustedes. Ahora bien, tenemos acá algunos contenidos procesales, ¿no? Ya contenidos procesales del código. El código actual me refiero. El código actual ha sido bastante pródigo en incorporar en su legislación algunos contenidos de jurisprudencia y reglas procesales contenidos en los precedentes. Bien, a ver, por ejemplo, vamos a ver el tema procesal. Un segundo, a ver. Tema procesal. A ver, un segundo. Aspecto procesal. Aquí está. Tema procesal. Vean, aquí lo que se busca, tanto en el proceso de amparo como en el habeas data o el cumplimiento, es básicamente incorporar o impulsar el proceso bajo el concepto de la oralidad. Ya en el caso del amparo, en el caso del habeas data, el cumplimiento, el código establece que si el juez ya tiene certeza, después de haber escuchado a las partes, después de haber hecho un saneamiento procesal bastante rápido, puede emitir sentencia. El juez, dice en el artículo 12, dice, en el escrito de contestación de la demanda, el emplazado acompaña los probatorios, ¿de acuerdo? El juez pone en conocimiento del demandante el escrito de contestación de demanda para que en audiencia única alegue, ¿de acuerdo? Y posteriormente, dice, en audiencia única, el juez oye a las partes, y si se ha formado juicio, pronuncia sentencia en el acto, del caso contrario, lo hace en el plazo de 10 días. O sea, hay un principio de celeridad que se cumple. En el tema del amparo es igual. En el tema de la habeas data es igual. Si el juez ya tiene, digamos, se ha formado juicio o tiene ya criterio al respecto, puede emitir la sentencia. Ojo con esto. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vean ustedes. Ahora, con respecto a las reglas aplicables, el expediente 168, que lo tengo acá, que establecía las reglas
establecía reglas jurídicas con respecto al proceso de cumplimiento, establecía que de manera adicional, aquí está, es 168, establecía de manera general que... Un segundito, voy a tener un poco de agua porque estoy deshidratándome, un segundo. Ahora sí. Perfecto, gracias. Entonces les decía que el 168 establecía algunas reglas adicionales a lo que había establecido en su momento el código anterior. Y entre otras cosas, había establecido como regla jurídica en este precedente que para la interpretación del cumplimiento, aparte se requería, ¿no?, requisitos como ser un mandato vigente, ser un mandato cierto claro, no estar sujeto a controversia compleja en interpretación dispar, ser de ineludible obligatorio cumplimiento y ser incondicional. Bueno, perfecto. Esto trajo una interesante discusión en el sentido cómo se determinaba el tema del mandato cierto y claro, ¿no? Y cuándo iba a ser y cuándo podría ser considerado como incondicional, ¿no? Entonces esto planteaba la necesidad de que en el código se incorporasen algunos criterios de cómo es que el juez iba a determinar la certeza del mandato. Yo entiendo que la certeza del mandato quiere decir de que el mandato no esté sometido a ninguna nulidad, ¿no? Y que debe estar claro y preciso, pero el código no lo precisaba. Y entonces ello motiva que en el código actual se establezcan estos contenidos, estas precisiones. Ya me refiero ya al tema del código, ¿sí? Ya está. Entonces, este que está acá. Este que está acá. Artículo 66, las reglas aplicables al momento de resolver la demanda. Y acá el código es sumamente claro en el sentido de que ya fija reglas para determinar si el acto administrativo, si el mandato es genérico o poco claro. Es decir, ya establece desde el punto de vista del código y no del precedente vinculante algunas condiciones. Como por ejemplo esta, la 1.1 dice, ¿no? Para la interpretación de una norma legal, el juez utiliza los métodos clásicos de interpretación jurídica, debiendo respetar lo contenido en la Constitución. Interpretación jurídica. O sea, ¿qué métodos de interpretación jurídica? La interpretación tópica, la hermenéutica, la institucional, la histórica o la exegética, cualquiera. Y también, como no, la interpretación constitucional. Otro, el número 2, la interpretación del acto administrativo firme debe respetar los principios generales del derecho, la jurisprudencia y los mandatos del Tribunal Constitucional. O sea, ese es el segundo criterio, la segunda regla de interpretación. Ahora, cuando el mandato esté sometido a una controversia, una interpretación dispar, que también puede ser motivo de controversia o de discusión, también el código ya ha resuelto esta situación. Y lo que ha dicho es que debe por lo menos el juez aplicar una mínima actividad interpretativa, o sea, lo mínimo indispensable, atendiendo a los métodos clásicos de interpretación jurídica, ¿no? Pero debe haber una mínima actividad interpretativa. Bueno, no sabemos cuánto es lo mínimo, ¿no? El código no lo ha precisado. Esperemos que la jurisprudencia lo haga. Asimismo, es necesario que el juez aplique una mínima actividad probatoria, ¿de acuerdo? Sin comprometer la finalidad urgente del proceso. O sea, rápido y sin pruebas. Mínima actividad probatoria.
Y dice lo siguiente, la 3 dice, cuando para determinar la obligatoriedad o inconstitucionalidad del mandato contiene una norma legal firme, resulta necesario entrar al fondo del asunto, después admite trámite y esclarecer la controversia. Es decir, acá ciertamente se prohíbe el famoso rechazo liminar, salvo que el demandante no haya agotado la vía previa. En este caso, la vía previa, ¿cuál es? El haber enviado con una anticipación al menos de 15 días el documento de fecha cierta. Que acredite, ¿qué cosa? El mandamos. ¿Qué significa el mandamos? La renuencia debidamente acreditada. Eso es lo que te exige el artículo 3. Y 4 dice cuando el mandato no sea imperativo o sea contrario a la ley. Es decir, estos criterios tienen que ver básicamente con la interpretación o la argumentación que tenga el juez para determinar, número 1, que el acto sea cierto, que el acto sea claro y que el acto sea incondicional, básicamente. A ver, el 69 hace referencia a que el acto administrativo de la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento. Es decir, aquí se establece, queridos amigos, la exigencia del documento de fecha cierta. El documento de fecha cierta viene a sustituir a la vía previa. Ojo con esto, ya no se requiere vía previa. Es decir, la vía previa antes estaba contemplada en el proceso de cumplimiento como el recurso de reconsideración, apelación, y ahí agotabas la vía previa. Ahora lo que se ha dicho es que la vía previa se elimina, y la vía previa como tal se elimina, pero es sustituida por el documento de fecha cierta. Es decir, como notarial. Es decir, la acreditación del mandamus, o que básicamente que es acreditar la renuencia. Bien, y ¿qué otra cosa más tenía que básicamente desarrollar en el tema del cumplimiento? Era lo siguiente, a ver, perdón un segundito, lo novedoso, ¿no? Del cumplimiento. Lo demás ya es, por temas de tiempo no vamos a poder desarrollarlo. Pero en el caso del cumplimiento, tenemos acá, a ver, legitimación de demandado, los procesos, vía previa, excepción a la demanda, cumplimiento, perfecto. Ahí nomás. ¿Hasta acá alguna pregunta? Por favor, con todo gusto. ¿Alguna pregunta o no? Los procesales, los aplicables. Legitimación. Ya tenemos un pequeño cuadro con respecto a los temas ya procesales, ¿no? Legitimación activa, popular o pública, o de cumplimiento de una norma legal, una emisión de un reglamento, cualquier persona. Y la restringida cuando se solicita la ejecución de un acto administrativo y solamente beneficiario del acto, nada más. Legitimación amplia cuando se tratan de intereses difusos colectivos o cualquier persona, básicamente. ¿Bien? Doctor, si me permite una pregunta. ¿Cómo no? Con todo gusto, dígame, doctor, escucho. La ley del proceso contencioso administrativo también prevé una pretensión de cumplimiento ante la renuencia de la autoridad, mandato legal o acto administrativo. Entonces, ¿alguna diferencia, digamos, respecto de un administrado que quiera acudir a esta pretensión o a esta relación de cumplimiento? Me parece que, de acuerdo con lo que usted ha explicado, y hay un precedente también, tuviera ciertas exigencias mayores que la pretensión en el proceso contencioso. Bueno, sí, definitivamente tiene, pues. Y las exigencias mayores son básicamente estas, y las siguientes cuando se trata de individualizar, cuando se trata de un pedido de carácter individual, como son estas, las F y la G que se han añadido. Vean ustedes, estos son criterios establecidos en jurisprudencia 168/2005. Es decir, que el acto, además que, es decir, lo que motiva el cumplimiento, ¿qué cosa es? La renuencia, ¿de acuerdo? Pero no cualquier renuencia. O sea, no es la negativa, es la negativa acreditada sobre la base de lo que manda la ley o una norma con rango, un acto administrativo o la ley. Perfecto. Adicionalmente a esto, se estableció estos criterios que no están en el contencioso, ¿de acuerdo? Ser mandato vigente, cierto y claro, no ser sujeto a controversia, ser de cumplimiento obligatorio y ser incondicional. Perfecto. Entonces,
Adicionalmente, para temas individuales, se dijo lo siguiente: reconocer un derecho que establece el demandante y permitir individualizar al beneficiario. Estos temas no están en el contencioso. O sea, el contencioso, como un proceso de condena, obliga que se haga algo a favor de, no sé, una obligación de hacer, una obligación de dar, o en todo caso, esa es la finalidad. Pero en el contencioso, en el cumplimiento, yo creo que los requisitos y exigencias son mayores, como estas que están acá. Todo esto se trasladó en su momento, todo esto que era un mandato contenido en un precedente vinculante, expresado en una regla jurídica, después se traslada al artículo 66 y 69. ¿Para qué? Para que el juez tenga criterios. ¿Cómo demuestro que es un acto cierto? ¿Cómo demuestro que es un acto vigente? ¿Cómo acredito o demuestro que el acto es incondicional? Básicamente. ¿De acuerdo? Esa es la figura ahora del cumplimiento constitucional, estimado doctor. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos al habeas data, para terminar con el habeas data y dedicarnos en el horario de la tarde al cumplimiento, al proceso competencial y ver algunos casos con respecto a ello, que me parece que es el proceso que ha tenido en los últimos años el mayor nivel de desarrollo, el mayor acogimiento por parte de los poderes públicos, y además conversar con respecto a la última sentencia que se ha emitido, esa sentencia en este proceso competencial último que ha planteado el Congreso frente al Poder Judicial con respecto a estas zonas libres de control, ¿no? Una sentencia interesante. A ver, entremos al ámbito del habeas data. El habeas data, debo señalar lo siguiente. Un principal problema desde el inicio del habeas data era básicamente, al igual que el cumplimiento, era básicamente su falta de identificación con un derecho fundamental. Por tanto, también pasó por un proceso de señalamiento de que era un proceso constitucionalizado y no un proceso constitucional. En el sentido que lo que se demandaba en el habeas data era una suerte de un amparo informático especializado, ¿no? Que protegía la honra y el buen nombre y la honra, es decir, el artículo 5 y 6 de la Constitución. Digamos, discusión académica similar a la del cumplimiento en su momento. Sin embargo, el habeas data, ya a partir de la vigencia del código, creo que se encuentra remozado, en el sentido de que ya se aclaró en su momento qué derechos son los que protege. Número uno, esa que está en lo que hemos hecho referencia, el 5 y 6 de la Constitución, pero que ya tiene, digamos, básicamente algunos otros contenidos, ¿no? Ya tiene digamos, objeto de protección. Y el objeto de protección es, en primer lugar, el derecho al acceso a la información pública. Derecho a la información pública que ciertamente es un derecho ya reconocido en el ámbito administrativo, el derecho de solicitar información contenida en un banco de datos, base de datos, y que lo puede solicitar cualquier persona sin necesidad de acreditar el interés, únicamente haciendo efectivo el pago correspondiente para que esta información se le entregue. La información contenida en un banco de datos, base de datos que esté incluida ¿en dónde? Que esté incluida en banco de datos, ya sea en forma gráfica, sonora, visual, electromagnética o cualquier otro tipo, y que esté, digamos, incorporada en expedientes técnicos, opiniones, datos, estadísticas, informes técnicos o de cualquier otro documento. Es decir, acceso a la información pública. Ahora bien, ese es el primer derecho. El otro derecho es este que está acá, y que tiene que ver que que está acá, que es el segundo derecho, no menos importante, que es lo que se llama el derecho a la libertad informativa, o también conocido como a la autodeterminación informativa, que es un derecho mucho más complejo, pues. El derecho que te permite esto: conocer, actualizar, incluir, suprimir o rectificar información o datos referidos a la persona que se encuentren nuevamente en banco de datos, base de datos, en forma manual, informática, mecánica o de cualquier otra índole. Es decir, acá lo que se busca es garantizar la custodia de esta información, pero que se le brinda al individuo la posibilidad, nuevamente repito,
conocer, actualizar, incluir, suprimir o rectificar. Quiere decir que el habeas data debe responder a 5 preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Y por qué? Tiene la información de carácter sensible o de carácter personal. De tal forma que el código procesal ya ha establecido que este dato personal, ¿de acuerdo? Ya ha establecido el concepto del banco de datos en su regulación. Pero lo que no ha precisado ha sido la diferencia entre el dato personal y el dato sensible. Vamos a hacerle entonces acá. Dato personal es toda información o denominación de cualquier tipo, pues aquella mención que tiene que ver con un atributo de la personalidad. Ese es un contenido, una definición operativa de lo que se conoce como dato personal, pero el código, digamos en doctrina, se conoce como información y denominación de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal, ¿de acuerdo? Dato personal. Dato sensible es lo que no se ha desarrollado en el Perú. Es decir, que tiene que ver con distintos contenidos, ¿no? Cuestiones de carácter sexual, de carácter religioso, temas de salud. O sea, el dato que tiene que ver con 4 cosas, con 3 cosas. Lo íntimo, lo secreto, lo privado y lo oculto. Repito, el dato sensible tiene que ver con 4 cosas. Lo íntimo, lo secreto, lo privado y lo oculto. ¿De acuerdo? En ese sentido, ya el código ha establecido ya una definición de lo que se conoce como un banco de datos. Y lo ha establecido aquí en el código procesal. Aquí está, un segundito, vamos al área procesal. El área procesal, esta parte, yo generalmente lo desarrollo, ¿no? Primero criterio jurisprudencial, criterio de doctrina y después el código. ¿Qué es lo que dice el artículo 53? Por primera vez el código desarrolla que es un banco de datos, ¿no? Se entiende por un archivo, registro, base, banco de datos a todo conjunto de datos organizados de información personal que sea un tratamiento, procesamiento físico, electrónico, computarizado, público o privado. ¿De acuerdo? Eso es al día de hoy la definición del banco de datos, pero lo que el código no ha establecido es el dato sensible del dato personal, que, bueno, no sé, parece que por un tema de ligereza o de, digamos, falta de diligencia, debió precisar en su momento que es el dato personal sensible que no está definido en el código. ¿Es así? Perfecto. Ahora, lo interesante de este proceso es que, digamos, digamos, cuestiones novedosas, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos casos novedosos, algunos casos, digamos, emblemáticos, que tienen que ver con respecto a esta nueva dimensión, a la nueva dimensión de la habeas data. Por ejemplo, vamos a ver algunos alcances jurisprudenciales. Por ejemplo, el derecho a la información pública, que está acá. Este es el llamado contenido esencial del derecho fundamental de la habeas data. ¿Cuál es? El acceso a la información pública. Si el tribunal ha desarrollado esto de manera muy interesante, ha sido la determinación de estos contenidos esenciales del derecho fundamental. Y lo ha hecho sobre la base de establecer esto, expediente 950-2000 HD, en el cual el tribunal desarrolló efectivamente este contenido esencial del derecho al acceso a la información pública que se refiere a esto. Reside en el reconocimiento de facultad de toda persona de solicitar y recibir información de cualquier entidad pública. Ese es el contenido esencial ahora de la habeas data. ¿De acuerdo? Bien jurídico protegido, el acceso a la información pública. ¿De acuerdo? La información pública se convierte en una red pública. ¿De acuerdo? Es una red pública. Tiene que ver con el elemento de transparencia, tiene que ver también con el Estado democrático, tiene también que ver con obligaciones de las entidades públicas a la custodia y la guarda de información. ¿Qué otros temas hay también acá, por ejemplo? Tiene una dimensión individual, una dimensión colectiva, definitivamente, ¿no? Es un auténtico bien público colectivo. La red pública termina convirtiéndose, ¿qué cosa? En un auténtico bien público o colectivo. Y dice lo siguiente, ¿no? No solamente con el fin de posibilitar la plena eficacia de los principios de publicidad y transparencia en los que se funda el Estado republicano, básicamente. Ahora, ¿qué se entiende por información pública? También lo ha definido el tribunal en su momento. El tribunal ha partido de 2 criterios. Número 1, es información pública, 3 criterios, perdón. Es información pública, dice,
todo tipo de informe que constituya todo tipo de dato, informe que constituya parte de las funciones del Estado, las funciones esenciales del Estado, pero porque algunas circunstancias se encuentren en manos de él mismo o de entidades particulares. Es decir, el primer criterio, ¿de acuerdo? El primer criterio para determinar cuándo está en una información pública es esta. Todo tipo de información que constituya tipo de información o dato constituya parte de las funciones del Estado. ¿De acuerdo? Número 1. El otro criterio es que información pública también se considera a toda esa información que ha sido creada con un dinero público. Ojo con esto, con algún dinero público. Y el tercero es aquella información de carácter privado o particular que por el hecho de haber pasado por haber sido objeto de una visación o algún trámite, el documento ya deja de ser privado para ser un documento público. Nos referimos, por ejemplo, a los trámites notariales, ¿no? El trámite notarial en un momento es privado, pero después es un documento público, ¿de acuerdo? O sea, tres escenarios ha establecido el tribunal para definir cuándo es una información de carácter público. Bien, aquí está. Toda información derivada de un particular por ser protegida en forma de acceso. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa hay también acá al respecto? La información que se pide, que se reserve, que se proteja, que se actualice o que se elimine, tiene que ser también, puede ser en un banco privado, en un banco público. Acá lo establece estas sentencias, 390-2007. Debe partirse de la premisa de que no toda información de una persona jurídica constituye información exenta de ser conocida. Por el contrario, también ellas pueden intentar información pública susceptible de ser exigida. Por lo tanto, es banco privado y banco público. Ojo con esto, banco privado y banco público. Bien. En el caso de las universidades privadas también es un banco de datos, ¿no? O sea, por ejemplo, notas, en fin, los servicios públicos que efectúan las entidades universitarias en el ámbito administrativo están obligadas a informar sobre las características del servicio público que brindan. Universidades privadas y públicas. Ojo con esto. Bien. Por ejemplo, es otro caso interesante. La información, el derecho de acceso a información pública de información de carácter notarial. O sea, información contenida en un notario, una notaría, es información de carácter, digamos, privada, pero que puede ser de alguna manera abierta. En ese sentido, el tribunal ya ha dicho más de una oportunidad, en esa medida, toda la información que el notario origine en el ejercicio de su notarial y que se encuentre en el registro público debe conllevar a la validez de esa materia. Y por tanto constituye una materia libre de conocimiento del público en general. ¿De acuerdo? Bien, el otro criterio, me parece interesante, es este que está acá. La información que se entrega, la información que se brinda, debe ser una información, ¿qué cosa? Una información veraz, actual, completa y clara. No debe ser ni incompleta, ni fragmentaria, ni indiciaria, ni confusa. ¿De acuerdo? Esas es básicamente algunas características de este proceso, el proceso del habeas data. Y el otro caso es este que está acá, ¿no? La improcedencia y la habeas data de seguir información en la acción de informe. O sea, tú pides la información como está. ¿De acuerdo? Como está y dónde está. La obligación que establece tanto la ley de transparencia como el habeas data es que el habeas data, en el proceso de transparencia, la entidad que supuestamente debería tener esa información, si no la tiene, no tiene ninguna obligación de exigir una formulación de informe. ¿De acuerdo? No tiene. O sea, si la entidad no tiene la información, a pesar que es su deber, que es su mandato, que es su obligación, no la tiene, perfecto, no la tiene. No puede crear la información. Ahora bien, ¿qué es lo que establece la ley de transparencia vinculado a esto? Es que la entidad está en la obligación de decirte dónde puede estar o quién la puede tener. Yo no la tengo, pero puede estar en un banco de datos, en otro banco de datos. Si no es así, entonces acude a la habeas data. De tal forma que podríamos hablar de una vía precontenciosa, ¿no? O sea, o una vía previa, o una vía, digamos, una vía prejudicial. Es la ley de transparencia, la vía previa, la habeas data,
Bueno, el código al respecto se ha pronunciado en el sentido de este concepto. Vamos a ver qué dice al respecto el código. El código dice con respecto a la etapa precontenciosa, artículo 60. ¿Qué dice? Es un tema interesante y novedoso. Dice, para la procedencia del habeas data, el demandante previamente debe, tratándose del derecho reconocido en el artículo 105 de la Constitución, haber presentado la solicitud de información ante cualquier autoridad administrativa y esta, de modo tácito expreso, negado total o parcialmente la información. O sea, debe haber presentado la solicitud de información. Y vean lo que dice, y vean qué dice después. Tratándose del derecho reconocido en el artículo 206 de la Constitución, haber reclamado por documento de fecha cierta que el demandado no haya contestado entre los 10 días útiles o lo haya hecho de forma incompleta o de forma denegatoria o defectuosa, cuando el demandante opte por acudir al Tribunal de Transparencia. O sea, el Tribunal de Transparencia también opera como una suerte de vía previa, que éste emitirá su decisión, entonces ahí recién pueden plantear el habeas data. Vean, dice, si la entidad pública o titular del dato de información desestima el pedido, el agraviado, dice, desestima el pedido. El agraviado puede interponer su demanda de habeas data en el plazo de 60 días. O sea, es una suerte de vía previa. Es un tema novedoso, ¿eh? Es una especie de una instancia precontenciosa. El agraviado puede prescindir de la etapa precontenciosa si considera que existe pedido de daño irreparable, es decir, urgencia. ¿Existe qué cosa? Urgencia. Urgencia en la tutela jurídica. O sea, ojo con eso, el criterio ha cambiado a la fecha, queridos amigos, en el sentido de que, caray, estamos hablando de una vía previa, una vía precontenciosa o la vía del Tribunal de Transparencia, en el caso que hubiera ciertamente una sentencia. ¿Está claro el criterio o no? Esto es un tema novedoso, eso no contemplaba la ley de la vía anteriormente, ¿de acuerdo? No lo contemplaba. A ver, al respecto como un tema nuevo, una sentencia nueva. Permítanme un segundito, por favor, quiero ver el número del documento. Un segundito. ¿Alguna pregunta, por si acaso? Lo que pasa es que ayer ha llovido acá en Lima y se me han movido algunos libros. Perfecto, a ver. Quería darles un dato interesante. Hay un dato de una última sentencia, no sé si pueden tomar nota, por favor. Sí, que es la sentencia 3041-2021. Repito nuevamente. 3041-2021, PHDTC, que tiene que ver con el llamado derecho al olvido. ¿De acuerdo? Una sentencia sumamente interesante. Derecho al olvido. Repito nuevamente. 3041-2021, HD. Esta sentencia es firmada por los nuevos magistrados. ¿Ah? Ojo, firmada por los nuevos magistrados, los que recién han entrado. Y que se refiere al derecho al olvido. Y lo hace en el contexto de un habeas data. Este es un caso de un señor Arévalo, Javier Arévalo, un ciudadano que lo que solicita es que vía un habeas data que determinada información que él considera de carácter sensible sea eliminado de motores de búsqueda, como son Google y el Internet. Que esta información sea igualmente eliminada de banco de datos, que en este caso son periódicos, revistas y archivos periodísticos de empresas de radio y televisión y noticieros y programas de investigación. Esta información hacía referencia a que el señor Arévalo, Javier Arévalo, si mal no recuerdo el apellido del señor,
era parte de era cabecilla de una organización criminal dedicada al narcotráfico y que él pedía de que esta información se eliminase, porque él consideraba de que afectaba el buen nombre y reputación. Es decir, digamos, argumentó la presencia, el uso correcto de la habeas data, en el caso en concreto. Pero lo interesante es que el tribunal en esta oportunidad desarrolla el derecho al olvido, ¿no? Como un derecho fundamental enumerado. Y al final desestima la demanda, pero dice que, claro, el demandante en general, cualquier recurrente tiene el derecho a pedir información, a pedir que la información de carácter sensible se elimine de los bancos de datos, de la base de datos. ¿Y eso es posible? Sí, es posible porque el código en la actualidad permite que la información se excluya, que la información se elimine del banco de datos, de la base de datos. Información del dato personal o el dato sensible. Sin embargo, el tribunal desestima la demanda por el hecho de que acrediten el expediente de que existían efectivamente investigaciones fiscales en carpetas fiscales que daban cuenta de estos procesos en los que el señor Arévalo, Javier Arévalo, participaba como líder de esta organización criminal en el ámbito del narcotráfico. Es una sentencia interesante, les pido que la consulten, por favor. Expediente 3041-2021 HDTC. Derecho al olvido como un derecho fundamental. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otros temas hay con respecto al tema de la habeas data? A ver, vamos a ver. El otro asunto que también quería señalarles es el tema del acceso, ¿no? Que es este que está acá, me parece interesante y que también un tema nuevo, ¿no? Que el tribunal lo ha planteado, ¿no? Que el derecho a acceso a información pública, ¿de acuerdo? También podría haberse afectado si es que obviamente se advierte un exceso o una desproporción en el costo de la información. Al respecto, el tribunal ya ha señalado este criterio, es el expediente 4468-2006, en el sentido que a veces el cobro de la información, del dato, la fotocopiadora, la reproducción, o el fedateo, o la legalización, puede traer como consecuencia que el costo sea muy elevado, ¿no? Entonces, si el costo es elevado, entonces eso es un obstáculo del acceso a la información pública. Y acá lo ha entendido el tribunal y ha dicho lo siguiente, ¿no? Es excesivo, dice, la discusión acerca de lo desproporcionado o excesivo que puede resultar el cobro de información no puede considerarse como un asunto contenido meramente legal, como lo ha entendido la jurisdicción ordinaria, sino una incidencia evidente y como tal exige al juzgador un análisis de fondo sobre el asunto de la controversia planteada. Es decir, el tribunal debe entrar de todas maneras sobre el hecho de que el costo sea pues excesivo, ¿no? O sea, los montos que fijan el titular del dato, el que tiene el dato personal para hacerlo efectivo, básicamente. Bien, a ver, ¿qué más hay con respecto a la habeas data? Si me permite en ese sentido. ¿Cómo no, doctor? A ver, sí, lo escuchamos. Sí, creo que había alguna sentencia, creo, porque al respecto, porque, por ejemplo, en registros públicos, o sea, te cobraban una copia certificada, bueno, mucho, ¿no? Y en el caso de los notarios también. Entonces, esto eleva, ¿no? Porque cuando uno va a sacar una copia literal o un certificado, o sea, se te eleva de acuerdo a las fojas que hay, o sea, no refleja realmente, ¿no? Entonces, no refleja el costo. El costo. Sí. Esto por un lado, y quisiera de repente en esto de acceso a la información, a ver si me da algunas luces en respecto, por ejemplo, bueno, yo soy fiscal, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Hay veces se le pide a la policía, pues, su informe de inteligencia, ¿no? Ya. Porque uno va a actuar también con ellos, ¿no? Obviamente, ¿no? Y ellos responden que dice que son reservadas. A ver, doctor, a ver, le pido una... O sea, usted como fiscal le pide un informe de inteligencia a la policía. Así es. Pero no para divulgarlo, obviamente eso queda en mi dominio. Para tener conocimiento. Claro, para tener conocimiento y poder actuar mejor, ¿no? Entonces ellos dicen, no te dan porque, bueno, obviamente es secreto, ¿no? Confidencial, ¿no? Entonces uno también dice, ¿cómo yo no voy a poder actuar si es que tú no me das la información para poder de alguna manera actuar conjuntamente o individualmente, ¿no? Entonces, pero yo sí veo que hay salidas, ¿no? Finalmente, ¿no? Porque yo le digo incluso, me lo mandes escrito, pero explícame pues bien. ¿Por qué? Claro, ¿no? Fundamentame por qué, no es solamente porque
Tú me dices que es secreto. Y finalmente le digo, si no me das, después de la situación, después de, digamos, después de la actuación, pásamelo, pues finalmente ya pasó, ¿no? ¿No? Es una información que ya pasó y se iba a utilizar para un momento determinado, ¿no? Entonces, pero ellos siguen con este tipo digamos, de comportamiento, ¿no? Gracias. Doctor, ¿y dentro de las facultades un fiscal está a solicitar información de ese tipo o es un tema que no se ha regulado? Bueno, sí está dentro de las facultades pedirle informes de inteligencia, ¿no? Entonces, pero como le digo, si ellos piensan que se va a filtrar por ejemplo, la cuestión de filtración de información, ¿no? Entonces, pero que te lo expliquen de repente, aunque sea a ti, ¿no? Verbalmente, ¿no? Te reúna y te diga, doctor, esto vamos a hacer esto. Y porque ellos tienen el temor, supuestamente, de que el hecho de que mandártelo en el camino se vaya a filtrar, ¿no? Claro. Pero eso no es el espíritu tampoco, pues no, lo que queremos es información para poder de repente actuar funcionalmente, ¿no? Entonces, Claro. pero hay salidas definitivamente, pero que te digan así, pues no que te digan que es una información secreta, ¿no? Sino te digan, oiga, ¿sabe qué se puede filtrar o esto, ¿no? O hay otra manera de poderte entregar esa información, no como un documento, ¿no? Pero por lo menos con una inmediación en una reunión, ¿no? O así. Claro, lo que pasa, doctor, es que la ley de transparencia establece un requisito, una exigencia que a veces pocas entidades lo hacen. ¿Cuál es? Toda la información que tenga una entidad pública debe ser previamente clasificada. Debe ser previamente, digamos, calificada y clasificada. En principio, el criterio que tanto se maneja, yo le digo esto porque yo trabajé años en Defensoría del Pueblo viendo el tema de acceso a información pública, en la Juntilla Estatal, y después trabajé también años en el Tribunal Constitucional viendo temas de habeas data. Entonces le digo esto, y también trabajé en la policía mucho tiempo en el área del despacho ministerial. Y lo que yo recuerdo es que la disposición que teníamos ahí como lineamiento de acción era lo siguiente, que las entidades tienen la obligación de calificar previamente la información. O sea, información, se entiende en principio que la información es res pública. Toda la información es res pública. Y no se puede amparar, la entidad no puede ampararse y decir que es secreto reservado. Previamente la entidad está en obligación de calificar o de establecer 3 niveles. ¿Es información reservada? ¿Es secreta? ¿O es confidencial? ¿De acuerdo? 3 tipos. Información reservada, secreta y confidencial. El tema de lo secreto y lo confidencial tiene que ver básicamente con temas del Estado, ¿sí? O sea, el Estado, por ejemplo, el emplazamiento de tropas, la compra de armamentos, por ejemplo, el tema de las deudas, los préstamos del Estado, son informaciones ciertamente que están en el ámbito o de lo secreto o de lo confidencial, ¿de acuerdo? Pero por cuestión de que la entidad dice, señor, usted quiere pedir informe, por ejemplo, que usted es un periodista, quiere pedir un informe con respecto, por ejemplo, a emplazamientos militares. Entonces me voy a mi tabulador y veo emplazamientos militares, esta información, ¿qué cosa es? Esta información es secreta. Secreta, no te puedo dar. O, por ejemplo, quiero saber cuánto es lo que se asigna de rancho a los soldados en la campaña. Esa información, ¿qué cosa es? Voy a mi tabulador, esa información es confidencial. Claro, pero responde un tabulador previo, pues. No es simplemente, no hay una cierta discrecionalidad que la entidad te diga, mira, no te puedo dar lo que es secreto y todo eso. Explícamelo por escrito. Pero usted le podía pedir, señor. No, en la norma de transparencia, y por eso es importante conocer esta norma, la entidad debe clasificar qué tipo de información es. Repito, reservada, secreta o confidencial. Y así nos evitamos problemas. Porque no Sí, dígame, doctor, sí, le escucho. Sí, justamente a eso iba. Y también en el aspecto temporal, pues, ¿no? Porque una información, de acuerdo a la naturaleza, a veces no puede ser, o sea, secreta para siempre, ¿no? Claro. Hay de un proveedor también en que se puede desclasificar, ¿no? Entonces, claro. A eso más o menos iba también, ¿no? Entonces, si yo digo, si ya pasó esa actividad o esa cuestión de donde, digamos, estaba secreto algo, ¿no? Puede pasar un tiempo, no necesariamente 5, 2 o 3 meses, o ya se ha agotado esa circunstancia,
para que deje de alguna manera de ser secreta, pues, ¿no? Claro, hay un tiempo, pues, efectivamente. No hay en específico una regulación. Lo que sí se ha establecido en el Código Civil, según recuerdo, es que pasó los 50 años esa información ya es pública, ¿no? Pero en todo caso, hay criterios interesantes con respecto a esta Autoridad Nacional del Dato Personal, que es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia, al MINJUS, y el Tribunal de Informaciones, ¿no? Que también es la instancia, la última en materia administrativa. Así que hay que estar atento de lo que dicen. Pero en general, como le digo, cada entidad pública tiene un tabulador de que la información es reservada, secreta o confidencial. Y cada entidad tiene. Y en este caso, en materia del Estado, por ejemplo, Cancillería, Defensa y Ministerio Interior tienen tabuladores deben tener, la ley exige tabuladores muy precisos, ¿no? ¿Qué información es la reservada, qué información es secreta y qué información es confidencial? ¿De acuerdo? Así que con eso. Quería recomendarles una sentencia, por favor, que es la sentencia en el caso Huilo Tiburcio Rodríguez Gutiérrez. Tomen nota, por favor. Huilo Tiburcio Rodríguez Gutiérrez. Si ustedes lo buscan en internet, van a encontrar que el señor tiene como 50 demandas, ¿no? Pero hay una en específico que es la demanda que se plantea contra Alberto Fujimori, en la cual el señor Huilo Tiburcio Rodríguez Gutiérrez pide que el señor Alberto Fujimori, o sea, plantee la vía data para que se le entregue información que contenga lo siguiente: información oficial de los viajes, comisiones, primero los viajes al extranjero, en comisiones de servicio, cantidad de personas de la comitiva, costos de la comitiva, pasajes aéreos, alojamiento y demás. O sea, toda esa información la pidió el señor Huilo Tiburcio Rodríguez Gutiérrez en un habitat. Lo plantea inicialmente al Congreso de la República. El Congreso de la República dice: yo no tengo esa información porque lo único que yo hago es darle el permiso al presidente. Plantea nuevamente el pedido, plantea Cancillería. Cancillería le responde: nosotros no tenemos información porque nosotros nos encargamos únicamente de hacer la coordinación diplomática. Plantea finalmente esta demanda ante la Secretaría del Palacio de Gobierno, y la Secretaría del Palacio de Gobierno tenía esa información a la mano. Alegó en un principio que es una información reservada y todo lo demás. Al final, el tribunal, en esa sentencia, que es lo relevante, desarrolla el derecho a información y desarrolla in extenso este concepto que se llama el derecho a la autodeterminación informativa en esa sentencia, y lo distingue de otro tipo de derechos, como son el derecho de petición, la petición administrativa, la petición gracial, entre otros. Así que les recomendaría que lean la sentencia, repito nuevamente, sentencia recaída en el caso Huilo Tiburcio Rodríguez Gutiérrez, HDTC, en el cual el tribunal establece, pues, este concepto de el tema de la autodeterminación informativa, el derecho de excluir, incluir, eliminar o utilizar información de carácter sensible contenida en un banco de datos, en una base de datos. Básicamente es eso. Finalmente, hay un tema más, antes ya de terminar la sesión en horario de la mañana, que tiene que ver con esto, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el artículo 59 me parece interesante, que se ha reformado esto, se ha incorporado. Vean ustedes lo que significa básicamente el derecho a la determinación informativa, pero ya plasmado en términos del código, en términos en lo que significa las distintas posibilidades que te da el hecho de actualizar, incluir, eliminar información sensible. 59, ¿qué te permite? Reparar agresiones contra la manipulación de datos personalísimos o almacenados. Conocer y supervisar la forma en que la información viene siendo utilizada. Conocer el contenido de la información personal que se almacena en banco de datos. Esclarecer. 6, a conocer el lugar donde se almacena el dato. 7, modificar la información contenida en el banco de datos. 8, incorporar en el banco de datos información que tenga como finalidad adicionar información, es decir, actualizar información. 9, incorporar información que tiene como objeto aclarar la certeza de un dato que ha sido mal interpretado, ¿no? Otros más, por ejemplo, eliminar del banco de datos información sensible que afectan a la intimidad personal. Es decir, ya estamos hablando de un habeas data en la posibilidad de encriptar información, ¿no? Dice, entre otras cosas, impedir que personas no autorizadas acceder a la información, aquel dato que se guarde bajo un código que solo puede ser descifrado por quien está utilizado para ello.
impedir la manipulación o publicación de datos marca un proceso con la finalidad de asegurar la eficacia del derecho de proteger y considerar como técnico, al control técnico, la finalidad de determinar si el sistema informativo computarizado garantiza la confidencialidad o condiciones mínimas de seguridad. Es decir, lo relevante acá es quién, cómo, para qué, por qué y dónde lo tiene. Estos son criterios nuevos con respecto al tema del habeas data. ¿De acuerdo? Sumamente interesante. Y finalmente, la doctrina y no el código ya ha establecido una evidente tipología, ¿no? La tipología es bastante amplia. En legislación argentina son 36 tipos de habeas, imagínense ustedes. Acá en el Perú solamente tenemos, hasta donde yo sé, tenemos 3 nomás. Los propios, conexión del dato con el propio, necesita conexión con el dato personal, el impropio utilizado para resolver problemáticas conexas como información pública, información de réplica, individuales y colectivos y preventivos, para evitar el daño que la información se produzca cuando el juez o el tribunal no, digamos, custodia la información correctamente, o no ordena. Dice, acá no hay un riesgo. Sí, señor, pero en este caso debe admitirse la demanda y para eso sí una medida cautelar para que se suspenda la difusión de esa información, para que no se divulgue. Porque una vez que se divulgó ya se afectó la intimidad personal. ¿De acuerdo? Para eso se ha previsto en el ordenamiento la presencia de una medida cautelar. No sé si están acá. Aquí está. Mientras ocurre el proceso, se inscribe en el registro de banco de datos de información, está sometida a un proceso control. Disponer el bloqueo o suspensión provisional de la difusión del dato o información sometida al proceso cuando su carácter cuando se llama su carácter. Es decir, ya se admite el día de hoy una medida cautelar, el juez que la pueda en cualquier momento, para que, pero en el proceso, no del proceso, para que pueda custodiar, proteger la información de carácter sensible. Ojo con eso, ya se admiten las medidas cautelares. Bien, 2 recomendaciones para horario de la tarde. Nos queda analizar con ustedes el tema del proceso competencial, que es bastante amplio, considero, y algunas sentencias últimas que se han dado por parte del TC. Entonces, la balota que tenía prevista para 50 preguntas, ¿de acuerdo? La vamos a reducir únicamente a 30 preguntas. De tal forma que comenzamos a las 3 en punto, una clase muy breve de unos, calculo, 20 o 30 minutos, y de ahí continuemos con la balota, le daremos 30 minutos y los otros 30 minutos para resolver la balota completa. ¿Les parece? Doctor, ¿y podría hacer las 50 preguntas? Lo que pasa, doctora, es que si yo hago las 50 preguntas, no voy a tener tiempo para desarrollar el proceso competencial. Y ya no tengo sesiones con ustedes. ¿Entienden? Doctor, ¿y nos podrían enviar en Word las 50 y solo desarrollamos 30? Ah, claro que sí, con todo gusto. Yo en todo caso voy a reformular la balota que tenía de 50, y la que vamos a hacer en la tarde, y las 50 siguientes, el texto completo se lo envío a Alexito por intermedio para que se le hagan ustedes, ¿no? No hay problema, no hay inconveniente, pero el día de hoy vemos 30 porque, les digo, necesito tiempo para desarrollar el tema del proceso competencial y hacer unas precisiones con respecto a la acción de inconstitucionalidad, temas que nos han quedado pendientes. ¿De acuerdo? Ya, de acuerdo, sería bueno también de repente. Sí, pues. Son las alternativas de solución las que No, restan. claro que sí. Yo tengo las alternativas, con todo gusto se las envío completa, el balotario completo, pero como le digo, solamente vamos a tener oportunidad y tiempo para ver 30 preguntas. Es decir, si son 30 minutos, Gracias. 1 minuto por cada pregunta me parece más que suficiente. Pero ya 10 segundos por pregunta me parece ya, digamos, un poquito forzado, ¿no? Bien, nuevamente les dejo, voy a dejar de compartir mi pantalla y quiero entrar de frente a la imagen con ustedes y nuevamente reiterarles el correo electrónico para cualquier consulta o duda, por favor, con todo gusto. Aquí está mi correo electrónico, es delgadoconsultor@hotmail. delgadoconsultor@hotmail. Ahí me escriben con todo gusto, cualquier duda. Nos reencontramos a las 3 de la tarde, en punto.
Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias Doctor, por estar con todos. Muchísimas gracias, doctor Hugo Fernando, lo esperamos. Listo, Alex, no hay preguntas del público. Yo había habilitado 5 minutos para preguntas, pero ya será en horas de la tarde. Si tenemos alguna pregunta, también pueden levantar la mano o en su defecto están reservándolo para ya la parte final, a partir de las 3. Sí, doctor. por favor, para el final sería. Perfecto. Bueno, que tengan un feliz almuerzo. Gracias, nos vemos más tarde. Muchísimas gracias. No se olviden a los doctores registrar su participación en el formulario inserto y en la plataforma de MIF para poder consignar sus datos personales y su asistencia. Doctor Hugo Fernando, nos vemos a las 3 de la tarde. Muy buenas tardes. Vale,